De manera que no tienen excusas. Ustedes mismos se pueden hacer su propio apunte. Hay un viejo proverbio chino que dice, el que sabe escuchar sabe bastante. El que sabe escuchar sabe bastante. El tema de los apuntes en clase, yo siempre pregunto lo mismo. No invento nada en esta materia, absolutamente nada. Siempre las preguntas de examen son las mismas, los temas que desarrollo son los mismos. Tienen la guía sigue tal cual lo que les estoy diciendo verbalmente está escrito en la guía. De manera que no entiendo mucho cuál es la inquietud. En cambio, es una actitud crítica más plausible. Es que ustedes estudien y que no cometan algunas ilusiones del conocimiento. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo, sobre todo a los alumnos de filosofía les recomiendo, pero a ustedes también. Se llama El gorila invisible. ¿Escucharon hablar del gorila invisible? Son dos psiquiatras de la Universidad de Harvard que elaboraron, no creo que lo tengo acá, elaboraron un libro que cambió el paradigma cognoscitivo, que es el gorila invisible. Daniel y Chabris, creo que es, sí, Christopher Chabris y Daniel Simon, estos dos psicólogos norteamericanos, lo que hicieron es establecer, sin muchos esquemas, ¿no es cierto?, cuáles son las ilusiones del conocimiento, lo que a nosotros nos pasa día a día. Y una de las ilusiones del conocimiento a lo mejor les toca a ustedes, es creer que saben. Y a lo mejor también me toca a mí, pero en realidad muy poco sabemos. Y a veces cuando repasamos, y volvemos a repasar, y volvemos a leer, y volvemos a releer, ahí encontramos cosas que creíamos que las sabíamos, pero necesitábamos ampliarlas. O encontramos cosas que no habíamos prestado atención. La ilusión de la atención es un problema que afecta mucho al conocimiento. Y nos ocurre a diario. ¿A quién no le pasó que se me ocurra manejando hablar por teléfono? O caminando por la calle y no se da cuenta de que está atascando el tránsito, ¿no es cierto?, en la vereda o en cualquier otro lugar. Falacia o ilusión de atención. El otro problema en el conocimiento es la memoria. Creemos que recordamos todo y en realidad recordamos muy poco. Si no tenemos una práctica del recordatorio, nos olvidamos. Por eso es que muchas veces un buen anotador suple las falacias de la memoria o los problemas de la memoria. Problema de la atención, el problema de la memoria, el problema de la seguridad. Creemos que sabemos y en realidad no sabemos. O por lo menos tenemos que aprender más. La ilusión de la causa. Queremos encontrar culpables a todos, buscar las causas y buscamos fantasmas donde no hay. Porque la culpa de mi mala suerte la tiene fulano de tal, que me miró mal. Y no. Hay que tratar de ayudar a las causas, ¿no es cierto? Hay que tratar de superar esas ilusiones de causa. La ilusión de potencia, es decir, potenciamos absolutamente todos. Y a veces nos imaginamos cosas y modificamos la realidad en términos de nuestra imaginación. ¿A quién no le pasó que a lo mejor contando la misma anécdota le va agregando detalles en la anécdota? Y eso a veces es mucho el producto de la imaginación. Por eso insisto en el problema de la verdad. Y estos autores utilizan mucho la verdad, el problema de la verdad jurídica con ejemplos. Cuentan el caso, por ejemplo, de una señora que fue de un ciudadano que fue condenado a pena de muerte por una violación y resulta que la violación no la cometió él, la había cometido un convicto exactamente o muy parecido a él, y resulta que era tanta la seguridad que tenía la víctima, tan fuerte fue el reconocimiento de que el tribunal lo condenó. Se enteraron después, o investigaron en una cárcel de convictos y el verdadero violador confesó el crimen. Tuvieron que absolver, pero mientras tanto, quien quedó preso por el delito o por la acusación y tuvo que tragarse o comerse unos cuantos años de cárcel. Y esos errores judiciales son muy comunes. Por eso les planteé el tema de la película,
Porque en la película plantea concretamente el problema de la verdad jurídica, el problema de los errores judiciales. Y muchas veces, cuando uno afirma algo o dice que algo pasó, lo hace de muy buena fe. No es necesario engañar al otro, sino que lo hace de muy buena fe. Pero podemos estar equivocados, podemos estar convencidos, pero podemos estar equivocados. Por eso yo distingo en los grados del conocimiento la certeza de la verdad. La verdad a lo mejor no la alcanzamos nunca, es objetivo, es un ideal, ¿no es cierto? Pero la certeza, podemos tener la certeza de que algo sucedió de una determinada manera y podemos equivocarnos. Y ahí entran múltiples factores. A todos nos habrá pasado porque todos tenemos esta experiencia de creer que algo verdaderamente sucedió y no sucedió. Y con el problema de falta de atención, eso a más de uno estoy seguro que le ha pasado. A mí me pasó hoy sin ir más lejos. Dejé la puerta del auto abierta y me fui a mi casa. Y viene mi hijo y me dice, papá, ¿qué pasó con la puerta del auto que está abierta? No sé, le digo, yo la cerré, no está abierta. Me fijé y evidentemente la había dejado abierta. Es decir, que el Alzheimer en parte me está tomando, pero la falta de atención seguramente fue la causa de que la puerta quede abierta, y eso nos pasa a todos. Y muchas veces narramos hechos de muy buena fe y nos equivocamos. Como por ejemplo a veces estudiamos y estudiamos mal y creemos que sabemos y en realidad para saber no sabemos. Y como este es un sistema que se detiene demasiado en los exámenes antes que en el concepto, por eso yo no soy partidario de los grupos grandes de alumnos. Yo soy partidario de tener 20, 25 alumnos y poder trabajar mucho más personalizadamente con los alumnos, pero acá no tengo otra alternativa que hablar y ustedes me tienen que escuchar porque no hay otra forma de desarrollar. Quizás a través del grupo podamos intercambiar algunas ideas, pero no hay otra forma. Yo no conozco las inquietudes de ustedes, las dudas, ni hay forma de que podamos conversar, ¿no es cierto? Porque tenemos que avanzar en el programa. Entonces ustedes a lo mejor de muy buena fe estudian y dan opiniones y a lo mejor resuelven mal los ejercicios, y como este es un problema de demostrar lo que se sabe a través de un examen, yo miro objetivamente y si está mal tengo que reprobarlo, no tengo otra alternativa. Y a lo mejor hay alumnos que realmente estudian, yo nunca dudo de que el alumno estudie porque generalmente estudian, a lo mejor el día antes estudian, pero estudian, leen la materia, ¿no es cierto? Pero tengo un sistema de evaluación que no puedo soslayar. Y como esta materia se aprueba con una evaluación, yo prefiero mucho más la promoción por concepto. Es cierto, la promoción por concepto tiene sus riesgos, por ejemplo, la arbitrariedad del profesor, pero se supone que ya a un nivel universitario ya dejamos las arbitrariedades afuera, ya dejamos las preferencias afuera, dejamos la simpatía, las antipatías, los caprichos, etcétera, etcétera, y nos movemos con pautas objetivas de evaluación. Y no tengo otra forma que ustedes rindan que no sea a través del examen oral o escrito. ¿Cierto? No puedo hacer una promoción por concepto. Y créanme, cuando yo hago los exámenes orales en Corrientes, las preguntas son siempre las mismas. Son siempre las mismas, no cambio la pregunta. De manera que no hay un ánimo especial del profesor de perjudicar al alumno. No, eso por lo menos en nuestra cátedra no hay. Al contrario, queremos que se vayan cuanto antes a otro lado y que avancen, que se reciban. Eso es lo que queremos. Pero tenemos que pasar el sistema de evaluación. Entonces, lo que les voy a dar, al final, ahora enseguida nomás, son los cuestionarios guías para que ustedes vayan estudiando de esta unidad y también de la próxima si quieren ir adelantando. Porque lo que tenemos que terminar de dar ahora son las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico. Y hay 3 o 4 o 5 disciplinas que son básicas y ustedes tienen que saber. La disciplina fundamental, lo que ustedes vienen a hacer acá, es ciencia del derecho. Después vamos a discutir si el derecho es una ciencia, si no es una ciencia, por qué no es una ciencia, pero vamos a suponer que el derecho lo vamos a calificar de actividad científica. Y vamos a partir del hecho, sin discutir demasiado, eso lo vamos a dejar para filosofía,
sin discutir que el derecho es una ciencia. Bueno, como científico del derecho, ¿qué van a estudiar? Las leyes, acá dicen las leyes. Si me dicen, vengo a estudiar derecho, no me dicen nada. Soy estudiante de derecho, que vengo a estudiar derecho, no me dice nada. Porque les tengo que preguntar, ¿derecho en qué sentido? ¿Se entiende? ¿Derecho en qué sentido? Derecho como ciencia del derecho. Entonces, como ciencia del derecho, ¿qué estudia? Conjunto, porque es un sistema. Conjunto, sistema, ordenamiento, derecho objetivo, es lo mismo. Conjunto de normas jurídicas, conjunto de normas jurídicas. ¿Dónde? Acá, en nuestro territorio. El estudiante de Derecho argentino estudia las normas de derecho en la Argentina. Entonces, un conjunto de normas jurídicas vigentes, ojo con el concepto de vigencia, normas jurídicas vigentes en un tiempo y en un lugar determinado. Eso van a estudiar. El estudiante de Derecho argentino va a estudiar las normas jurídicas vigentes en la Argentina. El estudiante de Derecho brasilero va a estudiar las normas jurídicas vigentes en el Brasil. El estudiante de Derecho uruguayo va a estudiar las normas jurídicas vigentes en el Uruguay. Básicamente, eso es lo que vienen ustedes a estudiar. El conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Cuándo una norma jurídica está vigente? La respuesta es muy sencilla. Cuando no ha sido derogada. Cuando ha sido sancionada y no ha sido derogada. Una norma jurídica está vigente cuando ha sido sancionada, es decir, ha sido puesta, ha sido positivizada y no ha sido derogada. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, el estudiante de Derecho argentino estudia el ordenamiento jurídico vigente en la Argentina. Seguramente en algunas materias van a estudiar el ordenamiento jurídico vigente en Misiones, otros van a estudiar en Corrientes, pero básicamente el ordenamiento jurídico vigente en un tiempo y en un lugar determinado, aquí y ahora. Y si el estudio es de un ordenamiento jurídico no vigente en un tiempo y en un lugar determinado, o sea, histórico, historia del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre la historia del derecho y la ciencia del derecho? Que mientras la ciencia del derecho estudia el ordenamiento jurídico vigente, la historia del derecho estudia el ordenamiento jurídico no vigente, que estuvo vigente. Normas jurídicas que estuvieron vigentes en el pasado. Y quien me dice eso como concepto, está bien. Me parece que ya tiene asimilado el concepto. Y si comparamos las normas jurídicas vigentes de un país con las normas jurídicas vigentes de otro país, derecho comparado. Hacemos un estudio de derecho comparado. Y si ese derecho comparado son de normas internacionales, lo que hacemos es un estudio del derecho internacional. Pero como el derecho internacional hay público y privado, lo van a ver. El derecho público en segundo año y el derecho privado en el último año. A mí lo que me conforma es que me digan ¿qué estudia la ciencia del derecho? La respuesta es estudia el conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo, en un lugar determinado. Eso como vocabulario ustedes lo tienen y tienen el concepto. ¿Qué estudia la historia del derecho? Estudia el ordenamiento jurídico no vigente, histórico, vigente o que fue vigente en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Solamente eso? No, hay otras disciplinas jurídicas. Yo le asigno fundamental importancia, porque es mi disciplina, a la filosofía del derecho. ¿Qué va a estudiar la filosofía del derecho? Si la ciencia del derecho constituye una reflexión de primer grado sobre el ordenamiento jurídico, la filosofía del derecho va a ser una reflexión de primer grado sobre la ciencia del derecho
sobre los supuestos de la ciencia del derecho, y de segundo grado también sobre el ordenamiento jurídico. Es decir, que la filosofía del derecho y la ciencia estudian el ordenamiento jurídico. ¿Cómo lo hace la filosofía? A través del lenguaje de la ciencia del derecho. A través del lenguaje de la ciencia del derecho. ¿Y cuáles son sus partes? Las partes de la filosofía. Algunos autores hablan de 2, de 3, de 4 o de 5 partes. Depende del autor. Hay algunos autores que hablan de una ontología, hablan de una nociología jurídica, hablan de una axiología jurídica, hablan de un derecho comparado también de manera filosófica. Para mí, y yo lo que me conforma es que ustedes digan, las partes de la filosofía del derecho son 3. Para mí hay una nociología jurídica o una teoría general del conocimiento jurídico, nociología jurídica, GNS, nociología jurídica. La nociología es el estudio general del conocimiento, nociología jurídica. Hay una axiología jurídica o un estudio general de los valores jurídicos. Una axiología jurídica, un estudio general de los valores jurídicos, y una teoría general del derecho. Teoría general del derecho. La teoría general del derecho es el corazón tanto de la introducción al derecho como de la filosofía del derecho. La teoría general del derecho es el corazón, es la parte común entre la introducción al derecho y la filosofía del derecho. Este es un curso básicamente de teoría general del derecho. ¿Qué estudia? La teoría general del derecho, el ABC del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho. ¿Qué estudia la teoría general del derecho? Los conceptos jurídicos fundamentales del derecho. ¿Cuáles son esos conceptos jurídicos fundamentales? La respuesta más simple, siempre me dicen los alumnos, y yo les digo cuáles y nunca me saben decir, me dicen los que están en la unidad 4, porque en la unidad 4 desarrollamos los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces los alumnos, es cierto, la teoría general del derecho se ocupa de los conceptos jurídicos fundamentales, pero cuando le pregunto en las mesas de exámenes, bueno, díganme alumnos, y ahí ya no saben decir, porque aprendieron que diciendo que son los que están en la unidad 4 pueden salvar la respuesta. Que se nos ocurrió decir, bueno, dígame cuáles son, o por lo menos lea. ¿Cuáles son esos conceptos jurídicos fundamentales? El concepto de derecho, el concepto de norma, el concepto de facultad, de potestad, de derecho subjetivo, de derecho objetivo, de prestación jurídica, de responsabilidad, de sanción, de coerción, de coacción, de coercibilidad. En suma, los que están en la unidad 4. ¿Se entiende? Entonces vean cuáles son los conceptos que estudiamos en la unidad 4. Esos son los conceptos fundamentales del derecho. ¿Y por qué son fundamentales? Porque sin esos conceptos no puedo elaborar otros conceptos más complejos. Por ejemplo, el concepto de obligación es un concepto jurídico fundamental. Lo van a ver acá en introducción. Después van a ver en Civil 2 el concepto de obligación civil. Después van a ver el concepto de obligación comercial. Después van a ver el concepto de obligación fiscal. Pero el concepto de obligación lo van a ver acá. El concepto de norma lo van a ver acá. Después van a ver el concepto de norma civil, el concepto de norma penal, el concepto de norma privada. Pero el concepto general de norma lo van a ver acá. ¿Se entiende? El concepto de derecho lo van a ver acá. Después ya dan por supuesto que ustedes saben lo que es el derecho y siguen, y siguen, y siguen. Entonces la teoría general del derecho, como parte de la filosofía del derecho, estudia los conceptos jurídicos fundamentales del derecho. ¿Cuáles son estos? El concepto mismo de derecho, el concepto de norma, el concepto de facultad jurídica, el concepto de ordenamiento jurídico, de prestación, de deber jurídico, potestades, inmunidades, competencias, privilegios, sanciones, coacciones, coercibilidad. Esos son los conceptos jurídicos fundamentales del derecho. Hecho y acto jurídico, esos conceptos, el concepto de relación jurídica,
Nosotros estamos en una relación jurídica, es un concepto general. Si ustedes me dicen de qué tipo es nuestra relación jurídica, y yo diría que es de varios tipos. Administrativa, seguro, una relación de derecho constitucional, si se tiene en cuenta que ustedes tienen derecho de aprender, yo tengo derecho a enseñar, constitucional. Es decir, el tipo específico de relación lo vamos a ver después. Pero el concepto de relación jurídica es un concepto general. Y es estudiado por la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho. ¿Por qué digo como parte de la filosofía del derecho? Porque la teoría general del derecho también es estudiada como escuela jurídica. En el punto primero, ustedes tienen el estudio de las escuelas jurídicas. Y una de las escuelas jurídicas es la teoría general del derecho, que se elaboró a partir de las enseñanzas de Austin por un lado y de Kelsen por otro lado. Fundamentalmente a partir de Kelsen. Pero yo no pregunto teoría general del derecho como escuela de pensamiento jurídico. Pregunto teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho. Y pregunto cuáles son las funciones de la teoría general del derecho. ¿Saben dónde está? Capítulo 4 del libro de Nino, primera parte. Capítulo 4 del libro de Nino, primera parte. Allí están las funciones de la teoría general del derecho. Lean. Y si tienen alguna duda, después me consultan. Reconstruir los conceptos del uso, hacer una valoración o crítica de esos conceptos y después reflejar de manera que esos conceptos sean básicamente generales, que no pierdan ni su ambigüedad, que pierdan su ambigüedad y que pierdan su vaguedad, que se trate de delimitar cuáles son esos conceptos. Entonces tenemos disciplinas jurídicas. Primero, ciencia del derecho. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué estudia la ciencia del derecho? La respuesta es una: conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo, en un lugar determinado. Si son estudios de normas jurídicas no vigentes, el estudio es de historia del derecho. Si es de derecho comparado o de comparación de ordenamiento jurídico, el estudio es de derecho comparado. ¿Qué estudia la filosofía del derecho? Estudia el ordenamiento jurídico a través del lenguaje de la ciencia del derecho. ¿Cuáles son las partes de la filosofía del derecho? Según los autores, hay varias. Algunos hablan de una ontología jurídica, estudia el ente o la esencia del derecho. Yo prefiero, como yo creo que el derecho no tiene esencia, no me interesa tanto estudiar la ontología del derecho, pero hay algunos autores serios que tienen su fundamento y las estudian. Yo prefiero que hablen de una nociología, una teoría general del conocimiento, una teoría general del derecho y una axiología jurídica. Y además de la filosofía del derecho y de la ciencia del derecho, también estudian al fenómeno jurídico, la sociología del derecho, la sociología del derecho. ¿Y qué les parece a ustedes que estudia la sociología del derecho? La sociología en general, ¿qué estudia? A la sociedad, es decir, los procesos de interacción que se dan en el ámbito social, en la sociedad. En cambio, la sociología del derecho, ¿qué va a estudiar? Los procesos de interacción que se dan en el ámbito de la sociedad, pero con relación al ordenamiento del poderío, o sea, el poder, cómo se gesta el poder, cómo se refleja el poder, cuáles son las manifestaciones del poder, los conceptos de legitimación, de legitimidad. Por ejemplo, los estudios estadísticos con relación a la tasa de mortalidad, a la tasa de divorcios, a la tasa de abortos, son los estudios de criminología, entran dentro de la sociología jurídica. Algunos dicen que la criminología jurídica ya es una disciplina aparte, pero básicamente lo que les quiero recordar que
Son 3 o 4 las disciplinas jurídicas, depende del autor, pero fundamentalmente a mí me interesa que sepan filosofía del derecho, sociología del derecho y ciencia del derecho. Sociología del derecho, filosofía del derecho y ciencia del derecho. Y el último punto del programa se refiere a la teoría general del derecho. Insisto, la teoría general del derecho, como parte de la filosofía del derecho, estudia los conceptos jurídicos fundamentales del derecho, los conceptos básicos. Y estos conceptos fundamentales del derecho, los conceptos básicos, se distinguen de los conceptos contingentes del derecho. ¿Qué significa que un concepto sea o que algo sea contingente? No necesario. ¿Quién lo dijo? Acá. Lo contingente es lo no necesario. Es decir, que hay algunos conceptos que son necesarios, como los básicos, y hay otros conceptos que no son necesarios. Como por ejemplo el concepto de cheque de viajero, el concepto de leasing, el concepto de joint venture, el concepto de contrato de arrendamiento. Es decir, pueden, la enfiteusis, la prenda, la hipoteca naval, son conceptos que pueden o no pueden estar. Pueden o no pueden estar regulados dentro del ordenamiento jurídico. Por eso son contingentes. Pueden estar como no pueden estar. Pero sí, en todo ordenamiento jurídico va a haber un concepto de relaciones jurídicas, un concepto de norma, un concepto de sanción, un concepto de coercibilidad. Son conceptos amplios. Los tipos de penas, por ejemplo. Hay algunas penas que no están en el ordenamiento jurídico argentino. La pena de muerte, por ejemplo, no está. No está. Entonces, la pena de muerte, si se quiere, es un concepto contingente. No es un concepto necesario, pero el concepto de pena sí. El concepto de pena sí, el concepto de coacción sí. El concepto de sanción sí, porque la pena es un tipo de sanción. ¿Se entiende? Entonces, en la teoría general del derecho y en la filosofía del derecho, estudiamos los conceptos fundamentales del derecho. Y con esto más o menos desarrollamos la primera unidad. Y estuvimos casi 3 clases. Por eso imagínense que para desarrollar todo el programa vamos a necesitar por lo menos 15 o 16 clases más. Esta materia antes era anual. Cuando yo empecé a estudiar, y ya casi me olvido de cuando empecé a estudiar, el año 76, esta materia era una materia anual, con el agravante de que no teníamos esta posibilidad que ustedes tienen de tener un curso. Yo empecé justo en la época del proceso, lo primero que hicieron es terminar con las reuniones en la universidad. No teníamos cursos, entonces ¿qué teníamos que hacer? Preparar por el programa y poner nuestra cara en las mesas examinadoras libres y rendir libres. No había otra alternativa. Pero antes era una materia anual, se cursaba todo el año. Después en el año 82, 83 se hizo semestral en nuestra facultad. Es decir, que duraba 6 meses. Y ahora se hizo cuatrimestral, 4 meses. De manera que ustedes en 4 meses tienen que aprender lo que antes nosotros teníamos que aprender en un año. Entonces, esta materia es una materia que es base y que necesita mucho del interés de ustedes, necesita mucho de la lectura de ustedes. Entonces yo les recomiendo que se agencien o se adopten un método de lectura, una selección de textos, saquen los conceptos fundamentales, las definiciones, aprendan. Esta unidad 4 es fundamental. Ustedes tienen que saber el concepto de norma, de relación jurídica, de prestaciones, de obligaciones, de deberes. Tienen que saber conceptos fijos, firmes, porque después lo van a ver únicamente en la filosofía. Ya después van a utilizar esos conceptos, ya no van a ver más en detalle. En filosofía es la última oportunidad que vamos a tener de revisar estos conceptos. Y después, cuando ustedes pretendan hacer una carrera de posgrado, o un doctorado, o alguna especialización, vuelven nuevamente a ver teoría general. Porque todos los doctorados en Argentina tienen a la teoría general como materia base, primordial. Teoría general y metodología. Después vienen las especializaciones. Pero esta materia es fundamental en el derecho. Desde la pregunta, ¿qué es el derecho? Por eso hago tanto hincapié
en que mucho del éxito del aprendizaje de esta materia depende de ustedes. Yo solamente puedo poner la experiencia de conocer un poco más, de haber tenido varios cursos y de saber cómo más o menos guiarlo, ¿no es cierto? No significa una guía muy segura, no se vayan a confiar. Porque, insisto, depende mucho de ustedes. Entonces le voy a dar una serie de preguntas, de las preguntas que ustedes tienen que saber sí o sí para avanzar a la unidad 2, que ya hablamos de normas en general y de normas jurídicas en particular. Entonces, son más o menos 20 preguntas por unidad. ¿Alguien me facilita un programa? Está bien, hay que rayar el programa, hay que rayar, hay que anotar. Por ejemplo, pregunto, ¿a qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? ¿A qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? Pongan de título cuestionario. ¿A qué se llaman vivencias o experiencias jurídicas? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista de los participantes en el mundo jurídico? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista de los participantes en el mundo jurídico? Otra, ¿cuál es el punto de vista del derecho que tiene generalmente un juez, un legislador, un abogado, un doctrinario, o un hombre de la calle, un hombre común? Juez, legislador dije, juez, legislador, doctrinario, abogado y hombre común. Varían un poco las perspectivas, por eso les pregunto. Otra, ¿cuál es la tesis central sobre el derecho que sostiene el iusnaturalismo jurídico? ¿Cuál es la tesis central sobre el derecho que sostiene el iusnaturalismo jurídico? Repito la pregunta, ¿cuál es la tesis central sobre el derecho que tiene el iusnaturalismo jurídico? ¿Cuáles son las corrientes iusfilosóficas naturalistas, iusfilosóficas naturalistas? ¿Cuáles son las corrientes iusfilosóficas naturalistas y qué sostiene cada una de ellas? ¿Y qué sostiene cada una de ellas sobre el derecho? Otra, ¿qué sostiene el positivismo en general sobre el derecho? ¿Qué sostiene el positivismo en general sobre el derecho? Otra, ¿cuáles son las corrientes iuspositivistas? ¿Y qué sostienen sintéticamente cada una? ¿Cuáles son las corrientes iuspositivistas y qué sostienen sintéticamente cada una? Otra, ¿cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuál es el concepto de derecho del realismo jurídico? ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente? ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente?
más destacados de esta corriente? ¿Cuáles son los representantes más destacados de esta corriente? Me refiero al realismo. Puede ser la misma, puede ser distinta. ¿Qué sostiene la teoría crítica del derecho? ¿Qué sostiene la teoría crítica del derecho? Otra. ¿Cuál es el concepto de derecho de la teoría egológica? ¿Y cuáles son sus representantes? De la teoría egológica, ¿y cuáles son sus representantes? Egológica. ¿Y cuáles son sus representantes? Teoría egológica. ¿De quién es? ¿De? Cosio. Carlos Cosio. ¿Quién fue Cosio? Jurista argentino. ¿De qué lugar? De La Plata. Bien. ¿Qué sostiene la teoría tridimensional del derecho? ¿Qué sostiene sobre el derecho? La teoría tridimensional del derecho. Objeto complejo. Objeto único con tres dimensiones, norma, hecho y valor. ¿Qué sostiene la teoría tridimensional del derecho? Si se fijan en el programa están todos estos temas. Es más, yo pensé que tendrían que haber sabido ya. ¿Cuál es el concepto de escuela de derecho? ¿Cuál es el concepto de escuela de derecho? ¿Y cuáles son las escuelas de derecho más destacadas del siglo XIX y del siglo XX? ¿Cuáles son las escuelas de derecho más destacadas del siglo XIX y del siglo XX? Este punto lo tienen que estudiar por Astalión. Pongan al lado Astalión, porque es el único texto, excepto Torré también, que trata las escuelas. Otra, del siglo XIX y siglo XX. Siglo XXI ha pasado poco tiempo, todavía no hay escuelas que se destaquen. A lo mejor Dworkin, que ya murió, a lo mejor Alexis, que aún está. ¿Cuál es el concepto de lenguaje? ¿Y cuáles son los elementos? Otra. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuál es el concepto de lenguaje y cuáles son los elementos? Otra. ¿Cuáles son los significados de la expresión derecho? ¿Cuáles son los significados de la expresión derecho? De la expresión derecho. Otra. ¿Cuándo una palabra es ambigua? ¿Cuándo una palabra es vaga? ¿Cuándo una palabra es ambigua? Otra. ¿Cuándo una palabra es vaga? Otra. ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? ¿A qué se llama textura abierta del lenguaje? Otra, ¿cuáles son las partes del lenguaje? ¿Cuáles son las partes del lenguaje? Profesor, ¿partes y elementos no sería lo mismo? ¿Cómo? Partes y elementos del lenguaje serían lo mismo. No. Los elementos, sujeto, emisor, receptor y código, y las partes son semiótica, sintaxis y pragmática. ¿A qué se llama denotación de una palabra? Denotación de una palabra. ¿A
a qué se llama designación de una palabra y a qué se llama connotación de una palabra. ¿A qué se llama designación, denotación y connotación de una palabra? Designación, denotación y connotación. ¿Cuántos tipos de definiciones? ¿Cuántos tipos de definiciones pueden citarse? ¿Cuántos tipos de definiciones pueden citarse? ¿Y cuál es el concepto de definición? ¿Cuál es el concepto de definición? ¿Cuál es la disciplina? ¿A qué se llaman disciplinas filosóficas? ¿A qué se llaman disciplinas filosóficas? ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general? ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general? Otra, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Otra, ¿cuáles son los diferentes sentidos de la expresión verdad? ¿Cuáles son los diferentes sentidos de la expresión verdad? Los diferentes sentidos de la expresión verdad. Otra, ¿cómo se divide el saber o el conocimiento? ¿Cómo se divide el saber o el conocimiento? ¿Cómo se divide el saber o el conocimiento? Otra, ¿cuáles son las características del saber vulgar y cuáles son las características del saber crítico? ¿Cuáles son las características del saber vulgar y crítico? Otra, ¿qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? ¿Qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? Como consigna, brinde un concepto de cada una. Brinde un concepto de cada una. Otra. ¿Cuáles son las disciplinas que estudian al fenómeno jurídico? Otra. El fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico. Otra, ¿qué estudia la ciencia del derecho? Otra, ¿qué estudia la filosofía del derecho? Otra, ¿qué estudia la sociología del derecho? Sociología del derecho. Otra, que estudian la historia del derecho y el derecho comparado. Que estudian la historia del derecho y el derecho comparado. Otra, ¿cuáles son los temas y las partes de la filosofía del derecho? ¿Cuáles son los temas y las partes de la filosofía del derecho? Gracias. Y la última, ¿qué estudia la teoría general del derecho? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho?
¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué estudia la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho? ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 15 días.